Hola, amados hermanos. Una vez más, estamos aquí para continuar compartiendo la palabra del Señor y especialmente para continuar las clases que comenzamos acerca de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el video anterior estuvimos viendo en el capítulo 1 los versos del 1 al 5. Aunque allí nos extendimos a otros tópicos que están relacionados con eh, lo que estuvimos estudiando. Eh, Esto debido a que toda la palabra de Dios está ligada entre sí, los versos están correlacionados, toda la palabra eh, está de alguna manera ligada, vamos a decirlo así. Pero el propósito principal de esta carta, como lo dijimos en el verso anterior, en el video anterior, era precisamente para corregir ciertos eh, problemas de legalismo que estaba experimentando la iglesia en esa época, especialmente la iglesia de los Gálatas. No solamente de los Gálatas, esto estaba por todas partes regado. Y el apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, hace referencia a esto, porque eh, era necesario aclarar la diferencia entre lo que es la gracia de Dios y las obras de la ley. Pero bueno, en el video anterior hablamos ya acerca de la fecha en que fue escrita esta carta, una fecha aproximada, la razón por la que se escribió eh, y el propósito. Así que en el día de hoy vamos a continuar en el verso 6 hasta el verso 10. Y la mayoría de las Biblias, ¿verdad? Nosotros tenemos esos números y esas divisiones allí, algunos con subtítulos, que sabemos que eso no estaba allí, pero que por la gracia de Dios, como Dios está en control de todas las cosas, ha hecho que eh, el hombre en su auge de conocimiento haya organizado todas las cartas y toda la palabra para que nosotros podamos tener un mejor manejo de ella y podamos ubicar más fácilmente los temas que queremos en los capítulos y versículos de cada uno de ellos. Aunque no podemos decir que estos capítulos y versículos son inspirados por el Espíritu, pero sí sabemos que si es Dios quien ha hecho que esto se organice así, pues quiere decir que esto es bueno. Amén. Así que bueno, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y vamos a entrar de lleno a el tema de hoy. Oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en el día de hoy por darnos el privilegio de compartir tu palabra. En este momento te pedimos de todo corazón que bendigas tu palabra y nos des la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia para poder dividir correctamente tu palabra. Así como tú partiste el pan
y lo diste a los discípulos para que ellos lo repartieran. Así nosotros hoy partimos este pan, trazamos tu palabra y la damos para que quien oye y entiende esta palabra también pueda repartirla a todas las personas que le rodean. En Cristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, aquí el apóstol Pablo, para hacer un resumen de lo que hablamos en el video anterior, en el capítulo 1, los versos del 1 al 5, el apóstol Pablo dice que él recibió este evangelio, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de entre los muertos. Estuvimos viendo allí que el apóstol Pablo, cuando se refiere a que no los recibió de hombres ni por hombres, se refiere a que no los recibió de la carne, sino fue por revelación del Espíritu. De manera pues que, y todos los hermanos que están conmigo, dice a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean con vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Cabe aclarar, y voy a repasar, de que cuando dice gracia y paz, se está refiriendo también a Dios el Padre y a Jesucristo. Tal como Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En casi toda la palabra, en todas las cartas, cuando se habla del misterio de Dios, se especifica que es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Porque Dios el Padre es donde todo nace, es la fuente. Pero Cristo es la palabra que sale de allí. Por lo tanto, la palabra fue lo primero que salió de la boca de Dios. Por lo tanto, es el primogénito. Ahora, eso es en cuanto a la gracia, porque la paz viene por Jesucristo. Dice el libro de Romanos en el capítulo 5, verso 1, dice la palabra de Dios, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo, en otro lugar, también dice, porque Dios es el Dios de toda gracia. Él es el que da. Dios es quien nos amó. Él es quien envió a su Hijo a salvarnos, a librarnos del presente siglo malo. Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y Él envió a su Hijo Jesucristo para que por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice, para que por su gracia seamos salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la vida la hemos recibido no de hombres, ni por hombres, sino que la hemos recibido de Dios el Padre, que es quien da gracia. Y entonces, ¿cómo fue que el Padre manifestó su gracia? Enviando a su unigénito Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces todos nosotros fuimos imputados en Él, en su cuerpo. Así que cuando Él murió, todos nosotros morimos en Él. Pero no solamente morimos en Él, sino que cuando Él resucitó, todos nosotros resucitamos también con Él. Y cuando Él ascendió a los lugares celestiales,
todos nosotros ascendimos también con él a los lugares celestiales. Así que cuando él también se sentó a la diestra del Padre, todos nosotros, los hijos de Dios que fuimos imputados allí en Cristo, nos sentamos con Cristo en los lugares celestiales. Por lo tanto, estamos a la diestra del Padre. ¿Cómo? En Cristo. Todo esto por la fe. Por la fe. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque todavía no vemos la resurrección de nuestros cuerpos, que es la redención, ni vemos que estemos allí a la diestra del Padre físicamente, pero estamos seguros de que estamos allí. ¿Por qué? Porque la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo es la garantía de que lo que Dios hizo en él lo concluirá y lo terminará en el día de Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo en otro lugar, dice, porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Nadie, absolutamente. Y cuando el apóstol Pablo habla de gracia y paz, aunque es una salutación, está dejando ver el principio por el cual él entendió toda la palabra de Dios, que lo llama el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre es que Dios es el Espíritu, y ese Espíritu está siempre en unidad con el Hijo. Así que cuando el Hijo resucitó, fue glorificado, y toda la plenitud de Dios habitó corporalmente en Jesucristo. Y ese Espíritu, que es Dios el Padre y Cristo, nos fue dado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso dice, y a los que les recibieron, a todos los que creen en él, es a los que él les dio la potestad de ser hechos los hijos de Dios, que no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino son engendrados por Dios. ¿Cuándo? Dice el apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, dicen las Escrituras, que fuimos conocidos por Dios, como en amor. En amor fuimos conocidos por Dios y fuimos predestinados por Dios para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que Cristo es la imagen de Dios, y Génesis capítulo 1 verso 27 lo dice en sombra, no lo explica, pero el apóstol Pablo lo explica luego en el capítulo 8 de Romanos, verso 29 y hasta el 32, que dice, a los que antes conoció, dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Génesis lo dice de una forma un poco diferente, pero en esencia es lo mismo. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice más adelante, y los bendijo Dios. Así que son los hijos los que tuvieron el privilegio y la bendición de recibir al Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? El Consolador, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad.
Y ese espíritu, dice Juan, es la verdad. La verdad es Dios el Padre y el Hijo, quien es y nos ha sido hecho por Dios poder y sabiduría de Dios. Así que cuando él habla de esta salutación, todo eso está envuelto allí, que es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero Cristo, ojo, no vino mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, dice Juan. Dice, y el Espíritu es quien da testimonio. Entonces el Espíritu dio testimonio acerca de su Hijo, Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Pero, ¿cuántos Cristos hay? Solo uno. Pero ese uno vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Aquí es donde está precisamente el principio que el apóstol Pablo quiso dar a entender y explicar en sus cartas. De que Dios, el Padre, el Espíritu está siempre en unidad. Pero el Hijo también está en unidad con el Padre, pero es divisible. Es divisible, por eso como es la palabra de verdad, como es el verbo de vida, es necesario que nosotros tracemos, que nosotros dividamos esa palabra para que pueda ser entendida al hombre. Porque nosotros, para poder entender las cosas que son del Espíritu de Dios, tienen que ser trazadas, tienen que ser divididas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto es algo que el Espíritu mismo lo revela. Porque cuando nosotros discernimos todo espiritualmente, entonces allí entendemos que hay una parte que es carne. Y entonces desechamos lo que es carne, lo que es físico, lo que es símbolo, todo lo que es sombras, tipos, figuras, y nos quedamos con el concepto, con el principio, con la enseñanza en sí. Por eso dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Timoteos, capítulo 2, verso 15, dice, procura pues presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que divide bien la palabra de verdad. Hay algunas versiones que solo dice que traza bien la palabra de verdad. Otras versiones dicen que usa bien la palabra de verdad. Pero la palabra correcta es la palabra dividir, que viene del griego ortotomeo, que significa hacer un corte. Y entonces cuando nosotros vamos a predicar la palabra del Señor, nosotros tenemos que hacer exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Agarrar el pan y ¿qué hizo? Partirlo. Entonces lo partió y lo dio. ¿A quién? A sus discípulos. Para que sus discípulos a su vez lo repartieran. No dice lo redieran, sino dice lo repartieran. Cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que repartir ese pan. Porque de un mismo pan comemos todos. Y de una misma copa bebemos todos. El pan es Jesucristo, que él dice que es su cuerpo. Entonces, todo eso, ya me estoy yendo un poquito más por otra parte, pero es que es inevitable porque la palabra nos va llevando hacia esa explicación. Así que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, es a partir el pan. ¿Cuál es el pan? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando instituyó la cena?
como dice el subtítulo, porque la cena en realidad fue un tipo de la Pascua judía, pero el Señor la renovó y le dio un significado real, porque allá era sombra, allá era tipos, allá eran símbolos, pero todo eso era una simbología de la reunión que se iba a efectuar en el tiempo de la gracia en la iglesia. La reunión es la cena. Y entonces cuando vamos a predicar la palabra, a compartir la palabra, tenemos que bendecir la palabra como el Señor lo hizo, partirla y repartirla. Y todo esto se hace en gracia, porque dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿el nuevo pacto cuál es? Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que todo debe hacerse en gracia. ¿Y qué significa hacerse en gracia? Significa que debemos entender de que todo esto nos ha sido dado de Dios, de que nada sale de nosotros, sino que todo llega a nosotros. Por eso no hay posibilidad alguna de que nosotros caigamos en la jactancia. ¿Por qué? Porque la jactancia te lleva a gloriarte en ti mismo, porque piensas que algo salió de ti. Si algo salió de ti, entonces tú te creces, te elevas, te sientes gloriado porque es tuyo, no es de los demás. Entonces, eso es lo que Dios rechaza. Porque Él quiere que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa crecer en la gracia? Es crecer en entender cada día más que todo, absolutamente todo proviene de Dios, el Padre, que es el dador de toda gracia. Y que nada sale de ti, nada parte de ti. Todo nos ha sido dado. La vida que tenemos nos ha sido dada. Tú no elegiste nacer de la madre que naciste, ni elegiste el color de piel que tienes, ni elegiste el país donde nacer, ni elegiste la clase de inteligencia que ibas a tener, ni elegiste absolutamente nada. Solamente abriste los ojos y todavía no entendías hasta que cuando llegaste a 6 o 7 años empezaste a entender que estabas vivo y que tienes unos padres y que tienes un medio ambiente donde estás viviendo que a lo mejor no es el que ahora, después que creciste, hubieses querido tener. Como muchos hubiesen querido nacer de la reina de Inglaterra o ser el hijo de un rico y millonario y afamado personaje, pero nadie elige. Por lo tanto, no hay libre albedrío en cuanto a esto, porque todo esto parte de Dios. Nosotros no elegimos, nosotros no escogemos, porque todo eso de tú elegir, tú escoger, no es sino la voluntad de la carne. Y las escrituras dicen que nosotros fuimos engendrados no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo principio de la vida. Es el Padre quien engendra. Y cuando engendra, comienza allí la vida. Cuando la persona nace, allí no comienza la vida. Cuando la persona nace, simplemente se manifiesta la vida que fue ya engendrada en lo oculto, allí, en el embrión. Y allí fue cuando comenzó la vida. Igualmente nosotros fuimos engendrados por Dios, conocidos por Dios, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y vinimos aquí, ni siquiera sabemos quiénes somos, y andamos perdidos en el mundo,
Y entonces Dios en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo para llamarnos y para volvernos otra vez al camino, y de esa manera nosotros comenzamos a entender quiénes somos, quién es nuestro Padre, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Amén. Entonces, bueno, bendito sea el nombre de Dios por toda esta verdad, esta bendición. De manera pues que la gracia es del Padre y la paz es a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aunque lo que Jesucristo da también es gracia. El evangelio de Jesucristo también es la gracia de Dios. Así que podemos también decir con autoridad que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la gracia de Dios también. Amén. Así que bueno, dice la palabra en el verso 4 que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así, bueno, concluimos con este repaso, que ya casi se estaba convirtiendo ya en parte del tema, porque algunas cosas que dije no las dije en el video anterior. Pero así es la palabra de Dios. Es una fuente inagotable de vida, de conocimiento. Amén. Entonces, bueno, en el verso 6 en adelante, dice el apóstol Pablo, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. No, vamos a ir a los versos, porque aquí hay muchísimo. Aquí hay conocimiento de Dios en abundancia. Amén. Así que hoy es como para darte un banquete en el Señor. Y en el verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Sí vemos allí? Para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y vamos a parar allí. Fíjense, el apóstol Pablo estaba sorprendido. Estaba sorprendido porque aquí él muestra lo que dice en otras cartas, de que nosotros debemos aprender a mantener la unidad del Espíritu. Sí, dice él, allí dice, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu. Ahora, nosotros podemos seguir añadiendo más allí, porque todo lo que es en el Espíritu está en unidad, y todo lo que es de la carne está en división. Por eso que la carne es divisible y tenemos que aprender a trazar, a dividir la palabra de verdad. Y entonces,
aquí el apóstol Pablo dice no que haya otro. Él estaba maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Dice no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque sabe que allí podemos añadirle también a esa unidad del Espíritu, porque es un solo evangelio. No hay dos evangelios. El evangelio sabemos que son las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios. Entonces, no hay otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es como dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Dice, y os encomiendo a la palabra de su gracia, al evangelio de la gracia de Dios. Así que ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el evangelio de la gracia de nuestro Dios y Padre. Porque Él es quien dio la vida. Él es el quien dio salvación. Jesucristo, que en el griego es Jesús Cristo, pero en el original hebreo era Yeshua. Algunos andan con una controversia por allí que dicen que no es Yeshua, que es Yahshua. Otros dicen que es Yehoshua. Pero no importa. No importa el decirlo en la forma original hebrea o no. Porque el nombre en sí tenía un significado. Porque si vamos a buscar la traducción exacta del significado, Yeshua significaba Dios es salvación. Yahweh o Yahvé es salvación. Él es quien salva, porque Él es el Dios de toda gracia. Entonces, si nos apegamos al legalismo, tendríamos que decir que Jesucristo no se llama Jesucristo, sino se llama Jehová salva. Entonces, Jehová salva murió por ti. Jehová salva es nuestro Señor. Jehová salva es quien dio su vida por nosotros. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe que estamos hablando de la misma persona. De la misma persona. Así como José cuando fue a Egipto, cuando lo vendieron y que estuvo en Egipto, dice, le cambiaron el nombre. A Jacob también le cambiaron el nombre. A Abraham también le cambiaron el nombre. Entonces, por Yahshua también le han cambiado el nombre, pero sigue siendo él mismo. Amén. Entonces, la gracia de Dios es el verdadero evangelio. Y cuando nosotros entendemos, después de haber oído esa palabra de verdad, la vida de Dios que está en cada uno de nosotros es activada. Y entonces allí comienza a crecer. Y esa vida nunca se detiene ni muere, porque es vida eterna. Amén. Entonces dice que estaba maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que es diferente aquí? Lo que es diferente es todo lo que no es gracia, ya es obras. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, somos salvos por la gracia de Dios, porque fue Él quien nos salvó, fue Él quien envió a su Jesucristo, ¿ok? Entonces, debemos reconocer que
no fue de nosotros. Nosotros no hemos puesto nada en absoluto. Lo único que en nosotros se manifestó fue el entender esa verdad. Y hay una gran diferencia entre entender y escoger o elegir. Porque cuando el Señor Jesucristo estuvo hablando de la parábola del sembrador, que habló de los 4 tipos de terrenos que hay, no vamos a hablar de todos ellos, pero voy a enfocarme en la buena tierra, en Mateo 13. El Señor dice que la buena tierra, cuando está explicando la parábola, dice que la buena tierra son los que oyen la palabra de Dios, dice, y la entienden. Los que oyen la palabra de Dios y la entienden. No los que oyen solamente, pero los que entienden son los que creen. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos la palabra, alguien la oye y entonces la palabra penetra hasta el corazón de la persona, y cuando la persona entiende es que puede decir Jesucristo es el Señor. Cristo es el Mesías prometido. Y ya esa confesión es lo que te salva. Te salva porque ya ha habido un entendimiento. El apóstol Pablo lo dice así. Él dice, porque todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, es bueno aclarar que el corazón no es el músculo que palpita allí, ni tampoco son los sentimientos, ni las emociones. El corazón es el centro de la mente de donde salen los pensamientos. Por eso Cristo dijo que del corazón es que salen los malos pensamientos, las malas acciones, las concupiscencias, los malos deseos, todo eso sale ¿dónde? Del corazón, porque el corazón no es el músculo. Ese músculo es una simbología del verdadero corazón, porque el verdadero corazón es el centro de la mente allí. Y ahí es donde Dios habita, porque Dios es un conocimiento tan y tan alto y tan supremo que se llama amor. Y de eso vamos a hablar en otra oportunidad, porque hay mucho más de esto. Como dice el apóstol Pablo, mucho que decir y difícil de explicar. Pero el Señor Jesucristo dijo pues que el buen terreno son los que oyen la palabra de Dios y la entienden. Así que cuando el apóstol Pablo dice que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, después él lo explica yéndose hacia atrás para ver de dónde surge todo esto, y dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Porque el creer es el entender. Cuando entiendes, confiesas. Porque tú no puedes confesar algo que no entiendes. Y entonces él dice, ¿cómo confesarán sin antes haber creído? ¿Ve? Entonces quiere decir que si confiesas es porque ya creíste. Ahora, y sigue yéndose más atrás y dice, ¿y cómo creerán si no pueden oír? ¿Por qué? Porque la palabra viene por el oír la palabra. Entonces dice después, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Ven cómo va yendo hacia atrás? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Dice después, si no fuesen enviados.
Entonces, ahí vemos pues que Dios es el que da toda esta bendición. Porque Dios pone la palabra, da la palabra a alguien, a un hombre. Ese hombre la entiende y la predica. Cuando la predica, llega al oído de alguien. Cuando esa persona oye y entiende, entonces confiesa de que Jesucristo es el Señor. Entonces así va el proceso. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el poder de Dios, la potencia de Dios para salvar a alguien viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso es importante aprender a trazar y a dividir correctamente la palabra del Señor. Porque si no trazamos la palabra del Señor correctamente, entonces o bien podemos estar reprobados delante del Señor o avergonzados. Porque por eso dice que procura presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que divide bien la palabra de verdad. Entonces, si no dividimos la palabra correctamente, entonces no hemos partido el pan. Y no podemos pretender de darle un mendrugo de pan a alguien entero para que se lo trague. Hay que partirlo y hay que repartirlo. Y entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se parte ese pan? ¿Qué significa esto? Significa pues que hay que dividir la carne del espíritu. Dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Y como dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que la palabra de Dios divide todo lo que es de afuera de lo que es de adentro. Entonces vemos que el alma es de afuera, el espíritu es de adentro. Dice, las coyunturas, cuando se separa las coyunturas, un lado queda afuera y el otro queda adentro. Los tuétanos también es la parte interna del hueso y la parte externa que es lo que recubre. Entonces la palabra separa esos dos. Igualmente los pensamientos son de afuera de las intenciones del corazón. Entonces todo lo que la palabra separa y lo que llama dividir la carne del espíritu es separar lo de afuera de lo de adentro, para quedarnos entonces con lo de adentro, que es el espíritu. Entonces por eso estaba diciendo pues que la palabra de Dios debe discernirse espiritualmente. Y entonces esto nos lleva obligatoriamente a tener que entender qué es la carne, qué es lo de afuera, qué es lo que se debe desechar y qué es lo que se debe conservar. Entonces, no hay otro evangelio. Es un solo evangelio, que es el evangelio de la gracia. Todo lo demás no es evangelio. ¿Por qué? Porque ya no reconoce el hecho de que todo proviene de Dios. Y entonces, en la medida que vamos creciendo en la gracia, es que nos vamos dando cuenta de que debemos entender, reconocer, aceptar de que nada viene de nosotros, sino todo viene de Dios. Ese es el evangelio de la gracia. Todo lo demás es
lo que llaman otro evangelio. No que haya otro, pero eso es lo que, lo que el apóstol Pablo dice que es otro evangelio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que sale de ti, lo que tú haces, lo que tú tratas de conseguir, lo que tú tratas de alcanzar. Todo eso son las obras de la carne. Y entonces, todo esto vino a través de la ley. Entonces, las obras de la ley, dice el apóstol Pablo, dice que en Romanos capítulo 10, creo que del verso 5, dice el apóstol Pablo allí, que la justicia que es por la ley, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero aquí el apóstol Pablo dice que por las obras de la ley ninguna carne se puede justificar. Entonces, era una forma de Dios decir, bueno, el que haga estas cosas, yo lo reto, el que haga todo esto, va a tener vida. ¿Y qué pasó? Nadie pudo hacer todas estas cosas, porque el apóstol Pablo después lo explica, que hay una ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de la mente. Así que el hombre no puede hacer el bien, porque lo que mora en él no es el bien. Y entonces todo lo que hace, lo está haciendo, es el mal. Entonces en la mente digo, no, pero esto es bueno. Pero cuando lo haces, entonces aunque en tu mente crees que estás haciendo lo bueno, en realidad estás haciendo lo malo. Es un engaño. Es como cuando te miras en un espejo y entonces en el espejo, cuando levantas la mano derecha, y aquí en el espejo tú crees que estás levantando la mano derecha, pero en realidad cuando tú te ves en la imagen te das cuenta de que no es la mano derecha quien se está levantando, sino es la izquierda. Así que esto físico, esto temporal, no es el hombre original, pero es un vehículo que Dios nos dio y es una sombra del verdadero, por lo cual todo lo que hace es contrario. Y entonces, por eso es que nosotros debemos aprender y crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para saber y entender de que no hay nada que yo pueda hacer que alcance la justicia de Dios. Ahí es donde vino el engaño del enemigo. El engaño vino porque Dios le dijo, le dio la ley, le dijo, de todos los árboles que hay allí puedes comer, pero de este no. Que era el del conocimiento del bien y del mal. Fíjese, ahí está la ley, porque la ley viene en forma de mandamientos. ¿Mandamientos acerca de qué? Acerca de la carne, para que hagas o no hagas. Entonces le dijo, de todos los árboles puedes comer, pero de este no. Ahí está la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que la serpiente se aprovechó de eso y vino por la parte más débil, que es la mujer. Y entonces la mujer representa la carne del hombre. Y entonces vino por la parte más débil y le dijo, no, eso no es así. Si tú comes de este árbol, entonces serás como Dios y vas a entender todas las cosas y vas a tener libre albedrío, vas a poder decidir y vas a poder... Eso fue todo allí. Y entonces la mujer vio y entonces sus sentidos fueron extraviados, fueron engañados. Y entonces al comer de eso, entonces vino la caída de toda la humanidad, porque Dios le dijo que de ese no comiera. Lo que significa pues que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, porque allí está el mal, que es el tentador. Es quien te dice, no, esto, en esto que tú vas a hacer, Dios no se va a meter. Esto tienes que hacerlo, eres tú.
O esta decisión que vas a tomar, eso Dios no la va a tomar por ti, esa tienes que tomarla tú. Entonces, no, pero si tú no haces esto y esto y esto, Dios no lo va a hacer. Entonces, todo eso es lo que llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo cual es el libre albedrío, que es todo lo que es las acciones del hombre, los actos del hombre sin Dios. Y está marcado por el número del hombre, que es el 666. O algunos dicen que es 616, pero realmente es 666. ¿Por qué? Porque 6 es el tiempo en que Dios creó al hombre, la carne. Y entonces la carne está marcada por 6, que es temporal, que no dura, que muere, que no alcanza justicia. Y por eso lo que están esperando hoy en día de que va a haber un número 666 en los chips y en las tarjetas de crédito, o que van a empezar a marcar físicamente a la gente, están totalmente fuera de órbita. No entienden el principio de la palabra de verdad, porque el hombre natural, dice la palabra de Dios, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y han de discernirse espiritualmente. Así que cuando vemos en los 6 días de la creación, ahí están los principios. Dios creó al hombre en el día 6. Entonces, el número de hombre es 6. Y entonces todas las acciones del hombre, la voluntad del hombre, los deseos del hombre, las acciones del hombre, todo eso es libre albedrío, y por lo tanto es la marca de la bestia. Es eso, el 666, libre albedrío. Y usted dirá, wow, pastor, nunca había escuchado eso. Bueno, pero cuando discernimos y trazamos bien la palabra de verdad, entendemos que es así. Así que todas las obras de la carne están marcadas por ese número. Igualmente, la levadura de los fariseos es eso, que fue escondida en la masa. Dice el Señor Jesucristo, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que agarró una semilla de mostaza, que es la más pequeña de entre todas las semillas, y la sembró en su campo, y creció hasta que se hizo un árbol muy grande, de tal manera que las aves hacen nido sobre ella. Dice, pero el reino de los cielos, continuando, dice, pero el reino de los cielos es como la mujer que agarró la levadura y la escondió en 3 medidas de harina. Dice, hasta que toda la masa fue leudada. ¿Por qué dice esto después de que habló de que un hombre sembró la semilla de mostaza? Porque allí tenemos que trazar y dividir la palabra. Quien siembra la semilla de mostaza fue Cristo. Él es quien sembró la fe. La fe es algo que es invisible. Está dentro del corazón. Pero la iglesia, que es la mujer, dice, iba a agarrar la masa y iba a esconder la levadura. Y entonces esa levadura iba a leudar toda la masa, hasta el tiempo en que esté lista. ¿Para qué? Para meterla en el horno. Y entonces, cuando nosotros vemos toda la predicación de hoy en día, porque la masa es el pan, como lo dije al principio, es la palabra, pero cuando le metemos un poquito de que esto no lo va a hacer Dios, esto lo haces tú. Dios no va a decidir por ti, tú tienes que hacer. Entonces vamos al principio de Moisés, que dice que la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la ley de Moisés. Entonces, todo lo que es obras, lo que es
lo que tú decidas, lo que tú debes alcanzar, lo que es por tus propios esfuerzos, por tu propio sudor, todo eso es otro evangelio. Todo eso es la levadura que se escondió en las 3 medidas de harina, y por eso es que la masa ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque en la predicación de hoy en día te engañan y te dicen, si tú no haces esto y esto y esto, te vas para el infierno. Entonces la gente entra en temor y entonces vienen porque nadie quiere ir para el infierno. Y entonces cuando la persona viene bajo ese principio, les está diciendo de que tú tienes que hacer esto y esto y esto para ser salvo. Entonces la persona no entiende muchas veces, ni siquiera entiende quién es el Señor Jesucristo, cuál fue la obra del Señor Jesucristo, por qué Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. No lo entiende, y entonces, pero él cree que simplemente diciendo sí, lo acepto, entonces ya se salva. Pero no es así. La palabra de Dios dice que el buen terreno es el que oye la palabra de Dios y la entiende. Ese es el que da fruto a 30, a 60 y a 100%. Porque en muchas iglesias de hoy en día, si usted pone un aviso bien grande en el cielo que diga, el infierno no existe, todas las iglesias se vacían. ¿Por qué? Porque ellas no están allí por amor a Dios, por amor al Señor. Ellas están allí por temor a no irse para el infierno. Entonces, dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. De manera que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el amor echa fuera el temor. Así que dice que el que está perfeccionado en el amor no tiene confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en el amor, vives en el conocimiento de Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces dice, nosotros amamos a Dios, no, es porque Él nos amó primero. Y entonces, lo que está aquí explicado o expuesto es el hecho de que todo lo que produce temor, todo lo que produce miedo, no proviene de Dios. Porque cuando las escrituras hablan de temor de Dios, es un respeto, es un saber que Él es también fuego consumidor, por supuesto. Pero cuando nosotros venimos a Él porque hemos entendido quién es Él, qué fue lo que Él hizo por nosotros, entonces esto nos da seguridad y nos da tranquilidad y nos da paz. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que todo lo que no es gracia, todo lo que no es amor, lo que no es seguridad eterna, todo lo que no es entender que todo viene de Él, entonces es obras. Y entonces son obras de la ley. Que dice Moisés con respecto a eso, dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que no es por hacer, sino es por creer. Entonces hay una diferencia muy grande entre el hacer y el creer. Por eso dice el apóstol Pablo pero la justicia que es por la fe, no dice el que haga estas cosas, sino que dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, está salvo, sin que tenga que hacer todo ese montón de cosas de la ley.
hoy en día hay unos movimientos que se han levantado que están tratando de volver todo otra vez a la ley. De que sí, que tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Moisés, que tenemos que guardar todas las fiestas judías, que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que decir el nombre correctamente en hebreo, y muchos se visten con el talit y se ponen una kipá aquí, y entonces andan regando eso otra vez de que Pablo no dijo lo que dijo con respecto a la ley, y que Jesús como judío enseñó que había que guardar la ley. Amados, no nos dejemos engañar. El apóstol Pablo explica claramente que dice que no hay otro evangelio. Entonces el evangelio es de la gracia. Y vamos a seguir leyendo un poco más para seguir avanzando. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Porque dice, como antes hemos dicho, antes bien ahora lo repito, y también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, hay mucha gente que dice, no, pero yo vi una visión y en un sueño que Dios me dijo que había que hacer esto, que había que bautizarse, o que había que hacer cosas, porque el que no lo hiciera se iba a ir para el infierno. Todo eso es otro evangelio. Por eso nosotros debemos entender el principio de dividir correctamente la palabra del Señor. Todo lo que no es gracia es obras. Si te están enseñando algo, que te están metiendo obras y te están metiendo acciones de la carne, deseos de la carne, acciones que te digan que Dios no es el que lo va a hacer, que eres tú el que lo vas a hacer, todo eso es otro evangelio. Porque todo esto, las obras, está basado en la vista, no en la fe. Y en la ley todas estas cosas se dieron como símbolos y como figuras y tipologías, ¿verdad? Para que cuando viniera el objeto real, que es Cristo, ¿verdad? En él se iban a cumplir todas estas cosas. Pero ya una vez Cristo, una vez que apareció ya Cristo, ya todas aquellas cosas se dan por viejas y tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque es simplemente sombra. Entonces la sombra te da más o menos una idea del objeto real, pero la sombra en sí no es el objeto real. Entonces la sombra solamente te da una forma distorsionada del objeto real. Entonces por eso debemos entender de que, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, creo es el apóstol Pablo, en Hebreos 1 dice que Dios habló antes por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay otro evangelio. Recuerda, hay que trazar correctamente la palabra del Señor. Hay que dividir las obras de la gracia. Entonces, el Antiguo Testamento debe ser leído poniéndote los anteojos del apóstol Pablo, que es, digo del apóstol Pablo, pero es en realidad poniéndote
los lentes del espíritu. Los lentes del espíritu es que cuando vayas allí tienes que identificar todas las figuras, las sombras, los tipos y subirlas al espíritu. Porque así fue que entendieron todos los apóstoles las escrituras. Ellos no tenían estas cartas porque ellos las escribieron. Entonces ellos leían el Antiguo Testamento, pero entonces daban la interpretación en el espíritu y entonces se quedaban con lo espiritual, que es la justicia de Dios y que es la justicia de la ley que ellos no pudieron alcanzar haciendo cosas. Entonces, para complementar y terminar también esta palabra, podemos ir en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, donde el apóstol Pablo explica que nosotros ya no tenemos que estar haciendo todo ese montón de ceremonias, ni abluciones, ni cosas de la carne que fueron impuestas hasta el tiempo de cambiar las cosas. En Hebreos capítulo 9, bueno, en el capítulo 8, en el verso 13, que es el último, quizá no les guste mucho a quienes andan tratando de levantar otra vez los sacrificios y las obras y los esfuerzos de la carne y el guardar los días y la fiesta. Pero en Isaías, allá en el capítulo 1, el Señor dice que está hastiado de sus fiestas, está hastiado de sus sacrificios. Él no quería más sacrificio. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, todo eso es lo que era ese antiguo pacto. Eso es viejo y la tendencia es a desaparecer. Porque Dios va a remover el cielo y también la tierra. Lo que quiere decir que al ser removida las cosas movibles para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles son las inconmovibles? Las espirituales. ¿Y cuáles son las movibles? Todas estas, el viejo pacto. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Dice que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, estamos hablando de que la primera parte es la ley y la segunda parte es la gracia. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por eso Cristo, el sumo sacerdote, entró una sola vez y para siempre y ofreció su propia sangre por los pecados de ignorancia, cuando él dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él actuó como el sumo sacerdote y entonces ofreció sangre por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Sí? Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Mire bien. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto
en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ahora va a decir cuáles eran esas ofrendas. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mire bien, pero estando ya presente Cristo, bendito sea el Señor, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito sea el nombre del Señor, habiendo obtenido eterna redención. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto grandioso? Saber que tenemos un Dios que preparó todo esto con un plan maravilloso para que nosotros llegásemos a la gloria, para que nosotros volviésemos otra vez al lugar de origen, pero con una segunda gracia, que es la redención de nuestros cuerpos mortales. Y es maravilloso saber que nuestro Dios no está jugando a los dados, ni está improvisando nada, ni está haciendo experimentos, sino que Él tiene un plan maravilloso. Y ese plan es que nosotros tengamos vida, y vida para que la tengamos en abundancia. Y esa vida es solamente a través del Evangelio, de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para buenas obras. Pero son las buenas obras que Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros andemos en ellas. Y así, cuando Él venga con su galardón, entonces en el día de la redención, veamos todo lo que Él ha preparado para nosotros, que dice las Escrituras, que son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, las que Él tiene preparadas para los que le aman. Amados hermanos, sean muy bendecidos y deseamos que la palabra de Dios llegue a vuestros corazones y produzca fruto en abundancia para crecimiento al 30, al 60 y al 100%. Bendecidos en el día de hoy y por siempre. Amén.